Amén, Dios los bendiga, hermanos, los saludo con la paz del Señor en este día. Bueno, les voy a compartir una palabra que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 37, ¿sí? Yo les voy a leer nada más que unos versículos, les voy a leer del 1 al 9, ¿sí? Pero ustedes en su casa pueden leer el Salmo completo, el Salmo 37 completo, ¿sí? Voy a leer nada más unos versículos para que no se me haga muy largo el video. Amén. Les voy a compartir esta palabra que dice Salmos 37, el camino de los malos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia a los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, estos heredarán la tierra. Amén. Voy a leer hasta ahí esos versículos nada más. Amén. Y como vemos esta palabra, este salmista, como bien dice, el camino de los malos, ¿sí? Habla sobre el camino que llevan, acá dice el camino de los malos, ¿sí? Puede ser el camino de aquellos que hacen iniquidad, de los impíos, de aquellos que no conocen el camino de Dios. Pero asimismo también es una linda reflexión para aquellos que sí estamos en el camino de Dios. Es un lindo mensaje porque nos enseña de tal manera todas aquellas cosas por las que una persona pasa o por la que una persona pueda llegar a prosperar en su vida, en su camino, en su recorrido. Amén. Y con esta palabra pensaba que muchas veces en nuestras vidas estamos en el camino de Dios y nos ha pasado que muchas veces estando en el camino de Dios sentimos que nos va mal, sentimos que no nos va bien, que no tenemos respuestas, y por ahí vemos gente, amigos, familiares, personas que no están en el camino de Dios y sin embargo vemos que le va muy bien, ¿sí? Prosperan en sus vidas, en sus hogares, con su familia, y muchas veces nos preguntamos, o así mismo también se acercaron gente y nos decían o nos preguntaban, ¿por qué vos que sos cristiano te va mal y aquel que no es cristiano le va bien? Y son cuestiones, son preguntas que uno muchas veces se pregunta y cree que está mal en el camino de Dios, o más bien cree que Dios muchas veces no está obrando en su vida, ¿sí? Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña, fíjese cómo nos habla y nos dice, no te impacientes a causa de los malignos, dice, no tengas envidia, dice, de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, dice. Más bien, la palabra del Señor nos guía, nos enseña, nos dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Amén. Más bien nosotros, por ahí, en vez de hacernos esas preguntas o esas cuestiones, debemos de seguir confiando en el Señor. Debemos de seguir caminando en su camino, creyendo y confiando que a su tiempo el Señor nos va a dar eso que nosotros queremos, eso es lo que le pedimos. Amén. Dice, amén, esta palabra, como les decía, es larga y habla de muchas cosas que uno puede hacer, de muchas cosas que hace el impío, como dice sus palabras. El impío desvainan espadas, dice, tiene muchas cosas de las que habla, pero también asimismo, como les decía, nos habla a nosotros, de lo que nosotros podemos hacer, de lo que nosotros está en nosotros, en hacer el bien,
en dejar eso. Fíjese que en el 8 dice, deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Amén, porque muchas veces nosotros creemos que al ir bien a esa persona, irle bien y nosotros mal, queremos ir y hacer lo que hacen ellos, cambiarnos de camino, por así decirlo, ¿no? Y sin embargo, la palabra del Señor nos dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo, dice, del que prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldad. Deja la ira, desecha el enojo, dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Amén. Es un ejemplo que nos da esta palabra del cómo seguir nosotros nuestros caminos, de cómo nosotros debemos guiarnos. Amén. Y una palabra que no me quería saltear, dice en el versículo 4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Es muchas palabras lindas que este mensaje tiene para nosotros. Amén. Para los que estamos caminando el camino del Señor, para los que cada día confiamos en el Señor, ¿sí? Y damos gloria y honra a nuestro Dios. Y pensaba en esta palabra y decía, deleitarse a sí mismo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchas veces de la Biblia tomamos todas las cosas, tomamos como la mitad, ¿no?, de lo que dice la palabra. Nos tomamos de que el Señor nos va a bendecir, de que el Señor nos va a dar nuestras peticiones, que el Señor nos va a responder, que el Señor va a estar con nosotros. Amén. Y a veces nos salteamos y nos olvidamos de toda la palabra del Señor. Amén. Entonces yo pensaba, decía, ¿cómo puedo obtener yo que el Señor me bendiga, que el Señor conteste mis peticiones, que el Señor me ayude? Amén. La palabra deleítate en el hebreo tiene varios significados. Amén. La palabra deleítate significa algo muy valioso. También significa que se inclina o se doblega a hacer algo o a alguien. También significa ser suave y ser flexible. Amén. Entonces pensaba en esta palabra y decía, todo esto lleva solo a un significado, a una conclusión de que deleitarse a sí mismo en Jehová nos lleva a que cuando uno se deleita en el Señor está valorando cada día más la palabra del Señor. Amén. Significa algo muy valioso. ¿Qué quiere decir? Que poner en gran valor la palabra del Señor, siempre poner en primer lugar la palabra del Señor, poner a Dios en nuestro primer lugar, y asimismo dice, se inclina o se doblega a hacer algo o a alguien. Cuando nos inclinamos a hacer algo es a orar, ¿sí? Nos inclinamos a orar, y a alguien, a Dios, nos inclinamos a orar a Dios. Entonces, poner por valiosa su palabra, inclinarnos a orar a nuestro Dios, ¿sí? Y ser suave y flexible. Esto nos enseña y nos hace ser más flexible para poder tener una mente más suave, más flexible en el camino del Señor, para poder entender su camino, para poder entender su palabra y así poder vivir en ella. Y de esa manera poder meditar y vivir en su palabra, poder aprender y manifestar a Cristo, viene siempre por conocer más su palabra. Amén. Así que no solo nos enseña que nosotros no tenemos que estar anhelando otras cosas. A veces vemos en las noticias o todas estas cosas que están pasando en el mundo, o las cosas nuevas que vienen, la tecnología, la moda, cosas que uno ve en los demás y dice, qué bueno que esto, que yo también quiero tener eso, quiero tener lo otro, quiero prosperar como prospera el vecino, pero ellos no tienen lo que tenemos nosotros, que
tenemos la palabra de Dios y a Cristo Jesús en nuestros corazones. Amén. Y la palabra de Dios nos enseña que no debemos de anhelar esas cosas. No debemos de alterarnos, ¿sí? Por aquellos también que hacen iniquidad o que buscan tener esas cosas, sino más bien su palabra nos enseña, dice que encaminemos, que encomendemos nuestro camino a Jehová, ¿sí? Que confiemos en Él, que el Señor va a hacer la obra, que Él hará. Simplemente nosotros tenemos que poner por primer lugar su palabra, tenemos que valorar su palabra siempre, ¿sí? Estar orando constantemente, orar siempre por nuestras familias, orar siempre los unos por los otros, como siempre nos enseña nuestra sierva, la hermana Mariana, que estemos constantemente orando los unos por los otros, que no dejemos que nuestra oración no cese, hermano. Oremos los unos por los otros, estar siempre guardados en su camino, no anhelar las cosas externas, sino anhelar el camino de Dios, anhelar su palabra, valorar su palabra, inclinarnos a Él, y de esa forma deleitamos la palabra del Señor, deleitarnos en Él, gozarnos del Señor y de su palabra y seguir en su camino y seguir adelante. Amén. Si usted lee todo el Salmo, fíjese que siempre este Salmo y su palabra siempre nos está alentando de que no anhelar otra cosa, porque dice que los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Amén. Dice, Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Amén. También es esencial siempre esperar en el Señor. Esperar, aunque sintamos que no aguantamos, que no tenemos fuerza, que no podemos esperar. Seguir esperando porque el camino del Señor es perfecto, hermanos. Seguir esperando porque el Señor siempre tiene lo mejor para nuestras vidas. Esperar pacientemente en Él, confiar en el Señor y seguir en su camino. Y asimismo, deleitarnos en Él. Y como dice su palabra, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Así que, hermano, en este día le doy gracias al Señor por esta palabra, por hablar a mi vida. Y bueno, espero que sea atesorado en sus corazones. Y desde aquí les mando un abrazo y un saludo enorme a cada uno en sus hogares. Siga cuidándose, ore por cada uno, ore por su vida, por su hogar, por su familia, ore por cada hermano, por la iglesia, así como nosotros oramos siempre por ustedes, para que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, les renueve esa fuerza y esa fortaleza. Así que les mando un saludo enorme, que Dios los bendiga mucho.